Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos. Muchas gracias. Maravilloso eres, Señor, en esta preciosa noche te bendecimos. Hoy te damos gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Santo. Maravilloso nuestro Señor. Maravilloso nuestro Dios Santo. Aleluya, Padre, te damos gracias. En esta preciosa noche te bendecimos, Padre, te damos gracias, Dios, y hacemos oración pidiéndote tu intervención en favor de nuestros hermanos allá en Bucaramanga, en Colombia. Señor, cada uno de los que se conecta en esta hora y luego los que van a ver la retransmisión y la grabación cuando quede ubicada, Señor, en las plataformas sociales que tú nos permites, Señor, tener acceso. Te pedimos, Padre bueno, santo y maravilloso, que tú traigas instrucción, que traigas iluminación a nuestro entendimiento, de tal manera que podamos aprender, que podamos recibir, Señor, toda la ayuda que viene de ti, viene de lo alto, viene del Espíritu Santo, para nosotros poder alabar y glorificar tu nombre y hacer la tarea, Señor, que nos corresponde como tus hijos, portadores de la verdad, portadores, Señor, del mensaje de salvación, la tarea de reconciliar al hombre contigo. Padre, que cada uno pueda ser edificado, que podamos ser, Señor, instruidos y podamos, Señor, exaltar tu nombre siempre. Te lo pedimos con acción de gracias. Toma dominio de todas estas ondas etéreas, Padre, así como de estas plataformas, de tal manera que no haya interrupción para que llegue a nuestros hermanos. Y allá, Señor, donde la señal del internet pueda estar un poco débil, pedimos que tú, Señor, le des fuerza, que le des fuerza para que no haya interrupción mientras estamos, Señor amado, desarrollando la transmisión para beneficio de todos. Te lo pido, Padre, y te doy las gracias. Creo, Señor, que para ti no hay nada difícil, nada imposible. Y por ello, en el nombre maravilloso de Yeshua, te damos gracias y te alabamos. Te bendecimos, Santo. Santo, santo y maravilloso Dios. Muchas gracias. Sí, Padre, te damos bendiciones. Te bendecimos. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Gracias, Señor, te bendecimos. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, Dios bendiga a nuestros hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes que pueden conectarse allá en Colombia, desde Bucaramanga y los barrios adyacentes. Amén. Es un gozo para nosotros poder saludarles a través de esta plataforma y también un privilegio que Dios nos concede y damos gloria al Señor. Reciban un saludo de acá, de mi esposa y de todos acá para ustedes allá desde la Florida Central, en Estados Unidos, para ustedes. Así que ¿me pueden escuchar bien? Levanten la mano. Amén, eso es. Gloria al Señor. ¿Cuántos recibieron la instrucción del miércoles pasado? Levanten la mano.
Solo el hermano Alex. Ok. Yo voy a darle, amén, le voy a dar vamos a darle como un repasito así rapidito a las citas bíblicas que dimos para que las puedan repasar luego. Sería bueno que tengan lápiz y tengan una libreta. Siempre yo recomiendo una libreta porque así no se le pierde lo que escriben. A veces acostumbramos a hacer las cositas en papelito y después se nos quedan en diferentes lugares y no podemos darle seguimiento, pero en una libreta todo lo tenemos ahí. Así sean borradores, lo tenemos ahí. Gloria al Señor. Mi recomendación es una libreta que le puedan sacar el mejor uso. Estábamos hablando de espíritus inmundos. Lo mismo es equivalente a demonios. Y dimos unos principios bíblicos que trata sobre la creación del hombre, para poder nosotros entender lo que es espíritu y para poder entender lo que es el alma y para poder entender lo que es el cuerpo. Pues tuvimos que ir a la creación en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y verso 7. Ese fue el verso donde leímos que Dios tomó del suelo, del polvo del suelo, y de ahí fue que formó al primer hombre, Adán. Entonces luego dice que sopló sobre su nariz espíritu y vino a ser alma viviente. Entonces luego vimos en Primera de Tesalonicenses 5:23, donde encontramos las tres partes del ser en la manera que Dios nos formó, con un alma, un cuerpo y un espíritu. Eso lo vimos en Primera Tesalonicenses 5:23. Entonces establecimos que ese espíritu, alma y cuerpo es la composición, por eso se llama al hombre tripartito, porque tiene una composición de alma, cuerpo y espíritu, alma y cuerpo, vamos a decir en ese orden, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces es un ser tripartito. Sea Dios glorificado. Entonces pasamos a entender que en esta tierra donde el Señor colocó al hombre, le fue asignada a un ser que tiene cuerpo, que es al hombre, y al hombre le entregó el mundo, le entregó toda la creación. Aquí en la tierra se le entregó al hombre para que el hombre gobernara, para que el hombre se multiplicara, para que el hombre dominara sobre todo. Así fue el orden que estableció el Señor. Entonces leímos en el Salmo 27:13 que encontramos ahí que esta es la tierra de los vivientes. Salmos 27:13. Esta es la tierra de los vivientes. Que lo que explicamos es que para estar en esta tierra es necesario que tenga cuerpo. O sea, un espíritu no puede vivir aquí porque no tiene legalidad. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene un cuerpo físico de carne y sangre, no tiene cuerpo de sangre y hueso y carne, entonces no tiene legalidad para estar aquí. Por eso es que usted no ve ángeles viviendo aquí, no se ven. ¿Por qué? Porque los ángeles son unos seres espirituales, y aunque sí los ángeles están en asignación de aquí de la tierra al cielo y del cielo a la tierra,
no viven aquí. ¿Por qué? Porque la tierra es para los seres vivientes que somos los que tenemos cuerpo. Y explicamos que por eso fue que Jesucristo tuvo que nacer de una mujer para tomar ¿qué? Cuerpo. ¿Cómo fue que dijo el Juan? Dice que el verbo fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Entonces, ¿por qué? Porque para estar aquí en la tierra se requiere un cuerpo. Entonces, tuvimos que explicar todo esto para entender que los espíritus inmundos no tienen legalidad para estar aquí. Porque ¿son qué? Son espíritus. Ahora, yo quiero abundar un poquito sobre el asunto del origen de los espíritus inmundos, de los demonios, porque no hay mucha información sobre esto para nosotros poder dar una enseñanza con mucha base bíblica sobre esto, porque no la hay. Entonces, que hay situaciones, vamos a decir, hay diferentes escuelas o plataformas que enseñan algunas cosas que podríamos decir que son como teorías, como si fueran unas teorías. Porque es algo que no se puede comprobar. ¿Por qué no se puede comprobar? Porque no tenemos la base bíblica para comprobarlo. Entonces se quedan simplemente como teorías. Entonces, una de las teorías es que estos espíritus fueron creados en algún momento determinado para ayudar a Lucifer en sus tareas que tenía aquí en la tierra. Esas son algunas de las teorías que existen. Porque Lucifer, usted sabe que antes de pecar tenía unas asignaciones de parte de Dios con el globo terráqueo. Eso lo encontramos en Ezequiel y lo encontramos en Isaías. Hay dos bases bíblicas que nos hablan sobre eso, sobre la caída del lucero de la mañana. Creo que es el capítulo 14 de Ezequiel. Y luego en Isaías, no recuerdo el capítulo de Isaías, pero es paralelo a ese. Y habla de la caída del lucero de la mañana. Y así que podemos nosotros entender lo que sucedió del verso 1 de Génesis, entre el verso 1 de Génesis y el verso 2 del capítulo 1 de Génesis. Hay un caos que sucede de un verso a otro. ¿Y cómo es que sucede que hay un caos? Pues se entiende de que algo pasó y quién lo causó. Entonces se cree, hay una teoría que se llama tierra original, que Dios formó en un momento dado la tierra. En un principio creó Dios la tierra y luego de que la creó la tierra fue la caída de Satanás, y en la caída de Satanás destruyó todo lo que Dios había creado aquí en la tierra, y por eso es que la tierra estaba desordenada y vacía, porque Satanás al haber sido arrojado acá, destruyó lo que Dios, la creación original. Eso es una de las teorías. Entonces se cree que en ese tiempo tenía espíritus que trabajaban con él en lo que él hacía cuando era Lucifer. Entonces, porque usted sabe que Dios no ha creado el mal no viene de Dios. Entonces, si los espíritus inmundos son sucios y son perversos, Dios no creó espíritus sucios y perversos. Dios no creó a Satanás, Dios creó al lucero de la mañana. Él se volvió malo. Él se convirtió en lo que es, porque se rebeló contra Dios. Y todos los que estaban con él, los que él engañó, dice la Biblia que engañó una tercera parte de los ángeles de arriba, los engañó y se rebelaron también contra Dios. Entonces, tenemos que hacer una diferencia en lo que son espíritus inmundos y ángeles caídos. Un demonio no es lo mismo que un ángel caído. Hay mucha gente que se hace referencia a que los demonios son los ángeles caídos. Y no es lo mismo. Un espíritu
un ángel tiene un cuerpo espiritual ya formado, que no puede entrar en otro cuerpo. Son seres espirituales, pero no fueron hechos para entrar dentro de un cuerpo. Los espíritus inmundos sí pueden y entran en los cuerpos. Hay una diferencia. No sabemos dónde está el origen de ellos, cómo surgió. Hay otras teorías que unos ángeles vigilantes que habían aquí en la tierra se unieron con los hijos de Dios, que habla ahí en Génesis, y que resultado de eso vinieron estos seres y que hubieron gigantes en la tierra y todo eso. Usted sabe que hay prueba de que hubieron gigantes en la tierra, pero hay ciertas teorías de que estos gigantes surgieron por la unión de ángeles con seres humanos, lo cual nosotros no podemos justificarlo, porque entendemos que los ángeles son asexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que no poseen sexo. Entonces, ¿cómo va a haber una unión de un ángel con un ser humano si son asexuales? Pero hay gente que, ¿verdad?, que enseña esas cosas. Nosotros no creemos que eso fue así. Hay libros apócrifos que hablan sobre estas cosas, pero siguen siendo libros apócrifos. Como el libro uno de los libros que se llama el libro de Enoch. Es uno de los libros, hay muchos libros que tienen ese título, pero hay un libro antiguo que se llama el libro de Enoch y habla muchas de estas cosas ahí, de ahí que sacan muchas de estas informaciones. Sea Dios bendito y glorificado. Pero no tenemos nosotros base bíblica para decir, pues, de aquí que salen los demonios, esto fue lo que surgió, esto fue lo que pasó. Sí tenemos que poner en claro que los demonios no son espíritus malos creados por Dios malos. Nunca Dios ha creado nada malo. Porque ¿qué dice la Biblia? Que todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de arriba de lo alto, dice Santiago. Nada malo procede de Dios. Nada que tenga que ver con la oscuridad procede del Dios nuestro. Eso lo tenemos que mantener claro. Entonces, sí hay un origen. Entendemos que Dios lo creó porque el único que tiene el poder de crear es el Dios nuestro. Los ángeles no tienen poder creativo, no pueden crear. Entonces el humano no puede crear tampoco. Entonces el único que tiene ese atributo creativo es Dios. Entonces Dios no lo creó. O sea, ellos se volvieron así en su rebelión contra Dios cuando Lucifer pecó y se rebeló contra Dios. Todos los que le engañó se rebelaron contra Dios y están con Satanás. Entonces se tornaron malos. Entonces por eso que son malos. No porque Dios los creó malos. Así que tengamos esa claridad y esa paz en nuestro corazón que no provienen de Dios. Entonces, ok, avanzamos entonces. Sobre este asunto, unas notitas que hice aquí para que tengamos mejor comprensión, el origen, eso es lo que estamos hablando. Entonces, en Santiago 1:17 podemos leer, quiero que esta cita bíblica la mantengan, en Jacobo, ¿verdad? Como explicamos antes, el nombre del libro es Jacobo, ustedes a lo mejor lo tienen en su versión como Santiago. Jacobo capítulo 1, verso 17. Dice, desde ahora hasta que terminemos, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu que es Dios, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto está descendiendo de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces ahí lo tenemos bien claro, que lo que viene de nuestro Dios procede de su luz, procede de su verdad, pero es algo bueno.
Ninguna tiniebla viene de Dios. Nunca ha sido y nunca será. Entendamos eso. Porque en Él no hay cambio y en Él no hay variación. Estamos hablando de nuestro Dios. En Él no hay cambio. Él es y así siempre será. Él es eterno. No hay variación, no hay cambio. Hay algunas versiones que dicen que no hay en Él mudanza. Quiere decir que Él permanece por los siglos de los siglos para siempre, por la eternidad. Amén. Él es eterno y lo que es eterno es para siempre. Sea Dios glorificado. Así que para que no vayan a pensar que en algún momento alguien le diga, no, pues Dios creó todas esas cosas malas, porque Dios creó todas las cosas. No. Dios no creó lo malo, Dios no lo creó. Sea Dios bendito y glorificado por siempre. Ok, entonces tenemos el asunto, mejor comprensión en el origen de los espíritus inmundos. Entonces, les estuve hablando de que hay personas que piensan que en las cosas, los espíritus inmundos pueden vivir en cosas, o como un cuadro, como un mueble, como algún artefacto eléctrico o electrónico. Y eso no es así. Yo quiero que ustedes sepan que ellos prefieren y buscan un cuerpo vivo, un cuerpo de un vivo, que tenga sangre y que esté caminando, que esté respirando. Sí han habido momentos donde un espíritu inmundo se ubica en algún animal, pero es en tanto puede encontrar un cuerpo de un humano, de una persona, para hacerla su casa. Una vez que entra, la quiere hacer y convertir en su casa permanente. Entonces, sí quiero entrar en este punto de los objetos y las cosas, porque aunque los espíritus inmundos no viven en esas cosas, a través de cosas que han sido maldecidas, conjuradas, los demonios se mueven. Ok, vamos a traerle algún ejemplo de esto. Por ejemplo, usted va, vamos a ver un país como Haití, que está ahí vecino de la República Dominicana. En ese lugar hay mucha brujería. Así también lo hay en la isla de Cuba. En la mayoría de las islas del Caribe existe la brujería. Las islas que están, ahí hay una isla cerca de Colombia que se llama Santa Marta, creo. En esa isla hay brujería. Casi todas las islas hay mucha brujería, así como lo hay en las costas de cada uno de los países. Y en estos lugares hacen artículos que luego la gente los coge y los revende con un fin lucrativo, pero muchos de ellos han sido maldecidos, han sido conjurados. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos objetos? Vamos a hablar de a lo mejor alguna pulsera, algún collar, alguna deidad de algún dios con letra minúscula pagano, algún muñeco, sea de madera, sea de metal, sea de piedra, sea de barro, como habla Jeremías, no importa el material que sea. Utilizan la mayoría de los metales que existen, los utilizan hoy en día, así como cerámicas, también utilizan cerámicas. El asunto es que si fueron y pasaron por manos de estos brujos, hechiceros, espiritistas, hay muchas categorías, pero todo es lo mismo, todo es Satanás disfrazado para hacer mal, como dice Juan 10:10, robar, matar y destruir. Entonces, estos instrumentos son conjurados, son maldecidos. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando una persona los compra, se los lleva, detrás de ese artículo que fue maldito y conjurado,
le asignan espíritus inmundos, le asignan demonios. ¿Quién le hace eso? Eso lo hacen los brujos con un fin que están persiguiendo, tal vez hacia una persona por alguna razón que alguien lo pidió, o hacia alguna familia, o hacia alguna cultura, hacia alguna raza. El asunto es que a través de instrumentos que han sido malditos y conjurados, los demonios se mueven. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que donde quiera que esté ese objeto que recibió la maldición, ellos le llaman, por supuesto no le llaman maldición, ellos le llaman la bendición. Ellos le llaman que le echaron la bendición, pero nosotros sabemos que no es ninguna bendición, porque la bendición que enriquece y que no trae afán con ella es la bendición que viene de Dios, según está escrito en Proverbios 10:22. La bendición de nuestro Dios, esa es bendición. Si no viene de nuestro Dios, no es bendición, entonces es una maldición. Entonces la maldición se refiere a que esos demonios van a perseguir a la persona que posea ese objeto o esos objetos, sea el que sea. Tal vez fue un botón para adorno, tal vez fue alguna pieza de colección de cultura del país. Por ejemplo, nosotros vamos ahí a Colombia, y en Colombia hay muchas cosas que se le ofrecen a los turistas, como las guaguitas esas de cuando se trabajaban las fincas. Pues objetos similares a eso en estos otros países sucede. Le estoy dando eso para que tengan una idea de lo que puede ser. El asunto es que nosotros pues tenemos que tener el conocimiento de estas cosas para que a nosotros no nos engañen. Por eso tenemos que tener cuidado cuando visitamos y nos enamoramos de cositas. Oh, mira qué bonito está eso, cómo me gustaría llevar eso a mi casa. Hay que tener cuidado. No quiere decir que nosotros no llevemos cosas a nuestra casa, no quiere decir eso. Pero sí tenemos que orar y si es algo que pudiera traer alguna maldición, nosotros presentarlo a Dios, y que si hay algún conjuro, si hay algún hechizo, nosotros orar a Dios y que sea roto ese hechizo y que sea deshecho el hechizo y que sean paralizados los demonios y que no entre a nuestra casa. Porque no es que el demonio esté en ese artículo, es que va a seguir el artículo y como fue, los espíritus están sujetos a los brujos a los cuales se les fue asignado. Los demonios obedecen a esos brujos y hacen lo que los brujos digan. Esto a lo mejor a usted le parece un poquito difícil ¿cómo diría? De digerir. Pero yo le estoy hablando, estas cosas usted no las aprende en la Biblia, pero las conozco porque Dios me permitió